Y también pues tenemos esta otra parte que es como una tapadera ya para acoplar los pasadores, ¿no? Y los candados también, ¿ok? No se miran aquí como muy claros los candados, ¿no? Entonces, tenemos acá una tabla, donde podemos ver los números, ¿no? De los tipos de cadenas, ¿verdad? Y pues el número de cadena pues lleva su paso, ¿no? Su paso en pulgadas acá. Eh, tenemos pues, miren, el diámetro de los rodillos, ¿verdad? Ancho del rodillo, espesor de la placa lateral, la que hace pues el acople y ensambla ya con los pasadores para ensamblar eslabón por eslabón. Y tenemos también esta información, ¿no? de mecánica si la sometemos a tensión, cuál es la tensión que puede soportar cada número de cadenas, ¿no? Eh, bueno, si las vamos a usar como para tensión, estas cadenas, ¿verdad? No se recomienda que se utilice el 100%, ¿verdad? Sino que únicamente el 10%, ¿verdad? Una parte muy pequeña, ¿no? El 10%, ¿verdad? Entonces, es lo que le daría, ¿verdad? De la tensión en libras que puede soportar una cadena. Entonces, se recomienda que solo, pues, haga el diseño considerando, pues, el 10%, ¿verdad? Por ejemplo, imaginen esta de 95.000 libras, que puede soportar la tensión. Ya si solo va a ser para soportar la tensión, entonces serían 9.500, ¿verdad? Libras. A pesar que dice aquí que soporta 95.000, ¿no? Si lo vamos a usar solo para tensión, así como en los montacargas que le usan le dan ese uso a las cadenas, ¿no? Bueno, aquí tenemos ciertos así arreglos, pero realmente no me interesa ver mucho eso. Eso ahí tal vez lo miran ustedes después ahí en su libro. Me interesa pues que veamos aquí un poco ¿cómo se llama? Estas tablas, ¿no? Estas tablas, pues que aquí pues tenemos el número de dientes, que generalmente este número de dientes es para, ¿verdad? Transmitir potencia, aunque podamos transmitir potencia, ¿verdad? Con este número de dientes, ¿verdad? Para alguna cadena, para alguna aplicación. Entonces, pues lo mejor es que siempre busquemos pues para el montaje de la Catarina que va a ir en el motor o la Catarina impulsora, pues que busquemos nosotros, uh, eh, ¿verdad? Entre 19 o 20 dientes. Y así también pues tenemos la oportunidad de llegar a escoger pues dientes, ¿verdad? Cantidad de dientes para la Catarina impulsada también, pues que no sea muy excesiva la cantidad de dientes. Entonces, es recomendable pues entonces que escojamos pues lo más pequeño posible, aunque tenemos unas limitaciones aquí, ¿no? Cuando ya las velocidades, solo cuando las velocidades son muy pequeñas, ¿no? Entonces podemos escoger menos de 17 dientes, pero cuando es de una hilera, ¿verdad? Pero cuando ya son de dos hileras, sí podemos escoger, digamos, tal vez vaya hasta de 13, ¿verdad? Porque como ya tenemos dos hileras, entonces por dos ya serían 26 dientes. Entonces, pues aquí la tabla, esta parte que tenemos aquí en el centro, lo que representa es la potencia, ¿no? La potencia que puede transmitir, ¿no? La cadena, ¿no? Ok, sin dañarse, sin reventarse, ¿verdad? O tener daños prematuros. Entonces, esta pues es una cadena número 40, que bueno, con esta cadena se pueden hacer muchas aplicaciones, ¿verdad? Solo con esta tabla pues podría hacerse muchas aplicaciones y muchos diseños, ¿no? Y entonces aquí nos indica, ¿no? Que esta tabla, pues vean el paso, ¿verdad? De la cadena es de 0.5 pulgadas y aquí tenemos las velocidades, ¿no? En revoluciones por minuto, ¿no? Entonces lo que podemos observar, ¿no? Que a medida, ¿no? Que aumenta el número de dientes, pues podemos transmitir más potencia, ¿no?
Lo otro, pues que a medida que aumentan las velocidades, pues también fíjense que va aumentando la potencia, pero hasta cierto punto. Hay un punto que ya empieza, ¿verdad? Cuando se empieza a subir ya mucho la velocidad, empieza, la cadena pues ya no empieza a trabajar tan dócilmente, digamos, ¿verdad? Empieza como a incrementar más la fricción y entonces empieza a transmitir menos potencia, ¿lo ven? Entre más velocidad, ¿verdad? Entonces, pero hay un momento que sí empieza a transmitir y a transmitir más potencia. Por ejemplo, aquí estoy viendo, miremos la número 15, lo ven aquí, esta número 15 va transmitiendo más y más potencia. Permítanme un momento, por favor. Permítanme un momentito. Ok, entonces pues estábamos aquí, ¿verdad? En el número de diastes 15 y estábamos viendo que a medida pues aumentan las revoluciones, pues la cadena puede transmitir más potencia, ¿ok? Pero les decía que cuando no, pues hay en un momento que ya no, ¿verdad? Más bien empieza como a funcionar deficientemente y empieza a transmitir menos potencia, ¿no? Mire. Aquí, por ejemplo, él ya llega hasta a 1800, pues trabajaría bien, ¿verdad? 1800 revoluciones por minuto. Ahí todavía aquí, ¿ves? A 1600 todavía está trabajando eficientemente, pero de ahí empieza a perder eficiencia, ¿verdad? Y va, pues, eh, entre más le vamos subiendo las revoluciones, pues, ¿verdad? Hasta que llega a cero, ¿verdad? Hasta que llega a cero. Eh, entonces, pues hay que considerar eso, ¿no? Que ya a muchas, aunque pues aquí tenemos el dato claro, ¿verdad? Y pues con ese dato es que tenemos que trabajar sabiendo que pues, ya a mayor, ¿verdad? Revoluciones, entonces van a disminuir eh, la potencia que puede transmitir la cadena, ¿no? Bien, entonces también, ¿verdad? Hay esta zona, ¿no? Que mira aquí marcada, entonces aquí nos dice que esta es para una lubricación tipo A, va a necesitar, o sea que este es como un gotero, este, ah, por gota, ¿no? ¿Verdad? Un depósito y se tiene una valvulita donde uno puede regularlo ahí gota por gota y según el tiempo, ¿verdad? Por minuto, cuántas gotas queremos aplicarle según nosotros veamos sea necesario. Y luego, pues aquí en el tipo B, pues aquí ya sería como con un baño de aceite, hay un depósito, ¿no? Donde la cadena está pasando por allí y entonces ahí agarra aceite y va bañando toda la cadena y el sistema y las catarinas. Y el tipo C, que este ya sería pues como con una bombita de aceite, ¿no? Entonces que ya sería esta zona, ¿no? Así esta que va en las gradas, abajo de las gradas, ¿verdad? Entonces sería el tipo C y de aquí desde la línea vertical hasta por arriba de las gradas sería el tipo B y aquí entre estas dos líneas verticales, ¿verdad? Tendríamos la que sería la lubricación del tipo A.
Acá pues tenemos ya la misma tabla, ¿no? Lo único que esta ya es para una cadena de rodillo 60. Como les decía, con una de 40 se pueden hacer muchas, ¿verdad? Aplicaciones. Y con aquí tenemos una de 80. ¿Ok? Bueno, entonces esto así como en las bandas, ¿no? Esta tabla la ocupamos para eh, identificar, ¿no? El factor de servicio que le vamos a dar a la, según la, ¿verdad? Acá el tipo de carga, ¿no? Eh, o sea, el tipo de máquina, ¿verdad? Pues si son uniformes, pues los agitadores y ventiladores y transportadores con carga ligera y uniforme, pues ahí pues podemos decir que es una carga uniforme. Y una carga ya con choque moderado, pues tenemos ahí entre ellos máquinas, herramientas, grúas, transportadores y así, ¿verdad? Choque pesado. Y aquí pues el tipo de impulsor, ¿verdad? Entonces según sea la máquina que se va a impulsar, entonces tiene un tipo de carga. Entonces así escogemos los factores de servicio y lo multiplicamos por los HP nominal del motor, ¿no? Para obtener los HP de diseño, ¿verdad? Que con esos son los que entraríamos a buscar en la tabla. Y estas, miren, estas son unas recomendaciones de tomar en cuenta, muy importantes, donde tenemos aquí la cantidad mínima de dientes en una Catarina debe ser de 17, a menos que el impulsor funcione a una velocidad muy pequeña, ¿no? Siempre pues queremos aproximarnos, les decía, a que sean pues lo más cerca tal vez de 17, ¿no? Pero si con una sola hilera, ¿verdad? Eh, no podemos escoger ya menos de 17, ¿verdad? A menos que sean 100 RPM. Pero si estamos utilizando dos o tres hileras, pues, ¿verdad? Ya si tenemos una de 10, imaginen, de tres hileras ya serían 30 dientes, ya no son 17, ¿no? Entonces, uh, y pues siempre nos convendrá tratar de poner pues una Catarina, ¿verdad? Lo más pequeña posible en la impulsora para que no tengamos así Catarinas muy grandes eh, ¿cómo se llama? En la máquina, ¿no? La relación de velocidades puede ser hasta de 7, vean, ¿verdad? En bandas estábamos como a 3.38, ¿no? Eh, pero podemos usar, pues, si queremos, pues, relaciones más altas, ¿verdad? Podemos usar, pues, un doble eje, ¿verdad? O sea, una reducción primero, otra reducción después. Y luego a la máquina. Eh, y la distancia entre centros, ¿verdad? Entre los ejes de las Catarinas, pues, debe de andar entre 30 a 50 pasos, ¿no? Cuando está hablando aquí de 30 a 50 pasos, pues esto dependerá del número de la cadena, ¿verdad? Si ya esto lo queremos pasar a pulgadas, si fuera una cadena de número 80, pues, ¿verdad? El paso de una cadena número 80 es de una pulgada, entonces sería pues 30 pulgadas a 50 pulgadas, sería, ¿verdad? La distancia entre centros. Tendríamos que escoger un valor entre 30 a 50 pulgadas para una cadena 80. Pero si ya fuera una cadena número 60, ¿verdad? Ya ahí el paso es de 0.75, entonces sería 30 pasos por 0.75, entonces la distancia menor podría ser de 22.5 pulgadas y la mayor sería de 50 por 0.75, entonces la distancia sería de 37.5 pulgadas. Y bueno, miren, aquí pues hay una recomendación, ¿verdad? Miren que en el caso normal la Catarina mayor no debe tener más de 120 dientes. Entonces por eso la recomendación de escoger siempre la Catarina lo más pequeña posible, ¿verdad? Que se pueda, ¿verdad? Para que ya la Catarina impulsada no sea mayor a 120 dientes, aunque se podrá utilizar, ¿no? Pero pues preferiblemente no, ¿verdad? Y entonces el arreglo preferido en una transmisión por cadena es con, bueno, esta recomendación parece así como muy trivial, ¿verdad? Pero es muy importante, miren. El arreglo preferido en una transmisión por cadena es con una línea central de los ejes horizontal, ¿no?
y con el lado tenso en la parte superior, ¿no? Entonces allí tendremos que ver, ¿verdad? El giro del motor y verificar, ¿no? Que el lado tenso, ¿verdad? Esté en la parte superior, ¿no? Cuando estemos en el montaje, ¿no? Y aquí pues tenemos las distancias para las líneas de centro, que para la longitud de la cadena, ¿no? Que es muy similar a lo de la, ¿cómo se llama? De las bandas, ¿no? Aquí pues la diferencia pues que aquí estamos trabajando con eslabones, ¿verdad? Entonces al final cuando hacemos el cálculo pues aquí de la distancia entre centros es una estimada, ¿verdad? Entonces menor que 30 nos dicen, entonces vamos a sustituir aquí por 30, ¿verdad? Y conociendo ya el número de dientes de cada Catarina. Y entonces, en verdad, entonces nos va a dar una longitud de cadena, ¿verdad? Que nos la va a dar nos va a dar en número de pasos, ¿no? En número de pasos y también como la longitud, la distancia entre centros, también, ¿verdad? Se sustituye aquí en número de pasos. En número de pasos. Entonces, entonces al darnos esta en número de pasos, entonces, ¿verdad? Si ya nos sale, bueno, obviamente nos va a salir algún decimal ahí, pero siempre aquí tenemos que coger enteros, ¿verdad? Los enteros, tenemos que coger enteros, números enteros, porque vamos a utilizar pues exactamente pues esa cantidad de eslabones que nos den enteros, ¿verdad? No los podemos partir a tres cuartos, ¿verdad? O que porque no hay forma, ¿no? Hay algunos allí que les llaman, ¿verdad? Siempre los vamos a unir con un candado que tiene la distancia igual al paso, ¿no? Entre los centros de los pasadores. Pero hay otros que son como la de trineo, que son justamente la mitad, ¿verdad? También puede usarse como última expectativa allí, pero como última solución. Pero acá, pues nosotros en el diseño, pues vamos a trabajar con eslabones completos, ¿verdad? Y entonces vamos a escoger eslabones completos y pares, ¿verdad? Eso tiene que ser pares para que justamente al final, ¿verdad? Cuando hagamos el acople final del candado y unamos los dos extremos de la longitud de la cadena, pues los extremos pues nos coincidan correctamente. Eh, y aquí pues bueno, ya la distancia entre el centro real, pues que ya hemos visto igual que en las bandas, ¿verdad? Esta distancia entre centros, pues ya está en función de la cadena, de la longitud de la cadena, ¿sí? Pero ya la longitud de la cadena rectificada en pasos, ¿no? Y pues ya hemos visto lo que es la importancia entre centros, ¿verdad? Como lo vimos en bandas, pues igual acá, ¿verdad? Habrá que tener cuidado con esa, perdón, con la longitud entre centros, ¿verdad? Habrá que tener cuidado. Bueno, entonces, ah, aquí pues tenemos otra formulita, ¿verdad? Que son ya pues de aplicación para lo que es el diámetro, para conocer el diámetro, ¿no? Ah, de la Catarina, ¿verdad? Que ya con esta fórmula y conociendo el número de dientes y el paso de la cadena, entonces podemos conocer el diámetro de las Catarinas, las cuales pues nos van a servir para calcular el ángulo. El ángulo, ¿verdad? Tanto de contacto en la Catarina impulsada como uh, la impulsora como en la impulsada. Ok. Bueno, esta recomendación, ¿verdad? Suena como trivial también, pero es importante, ¿no? De que pues el diámetro pues de la Catarina pues no lo vamos a escoger también tan pequeño que después no vaya a ensamblar, ¿no? No vaya a ensamblar en el eje, ¿no? Que tengamos que hacerle demasiado corte para poderlo ensamblar, ¿no? Y quede tan delgadito que ya casi está el cuerpo que le quede a la Catarina entre, ¿verdad? Entre el cuñero, ¿verdad? Y los dientes ya sea tan pequeño, ¿no? Que al primer arranque se reviente desde ese punto, ¿no?
Bueno, entonces, bueno, de esta presentación creo que esto es lo más importante que había que ver. Podemos ver un ejemplo. Eh, Creo que nos vamos a ir de una sola vez al ejemplo ya del diseño, ¿verdad? Luego les voy a asignar ahí unas tareas de solo calcular la longitud de la cadena para que pues practiquen esa otra parte, así como lo hicimos en banda, y así podamos avanzar ya con el diseño completo, que el de las cadenas pues es menos tedioso que que el de las bandas, ¿no? Ok. Estoy compartiendo ahí. La presentación que nos puso. La anterior sigue, Es ¿verdad? correcto. Perdón. Vamos a ver qué está pasando aquí. Gracias. Bueno, vamos aquí, creo que hoy sí. Vamos entonces a ver este ejemplo, que es el del texto, ¿no? Eh, ¿Qué sería eso? No diseñe pues una transmisión por cadena, ¿no? Para un transportador de carbón muy cargado, movido con un motor de gasolina y una transmisión mecánica. Un motor de gasolina y una transmisión mecánica. Tenemos un transportador de carbón muy cargado, mire, sería pues una máquina así como de carga pesada, ¿no? Y con un motor de gasolina. Entonces, la velocidad de entrada será de 900 RPM y la velocidad de salida que desea es de 230 a 240 RPM. Es decir, que pues que la, eh, la velocidad será de 900 RPM. Entonces dije que el transportador requiere 15 HP, es decir, pues que tendríamos que tener también un motor entonces de 15 HP, ¿verdad? Con 900 RPM, ¿no? Porque, ¿verdad? No tenemos que tener la misma potencia en el motor como en la máquina, ¿ok? Bueno, entonces, ah, el paso uno, pues entonces es similar al de las bandas, entonces sería uno determinar la potencia de diseño, ¿no? Paso uno, sería pues calcular potencia de diseño. O más bien estimar, ¿verdad? Calcular, pero lo vamos a dejar así, calcular potencia de diseño. Ya nos quieren sacar. Entonces, tendríamos pues que la potencia de diseño pues sería igual a la potencia nominal, que en este caso, ¿verdad? Sería pues 15 HP, ¿verdad? Que sería pues también el mismo motor tendría que ser 15 HP por la frecuencia, ¿no? Por el factor de servicio. Entonces sería entonces 15 y pues tendríamos que ir a buscar cuál sería el factor de servicio, ¿no? Entonces el factor de servicio, aquí tenemos, ¿verdad? Decía que un transportador muy pesado, ¿no? Entonces sería pues aquí en la tercera línea, transportadores pesados, ¿ok? ¿Verdad? Y nos decía que era un motor de gasolina, o sea que sería un motor de combustión interna con transmisión mecánica. Entonces sería pues 1.4, ¿sí? Bueno, escogido eso, entonces sería por 1.4. Entonces esta potencia sería entonces 21 HP, ¿verdad?
15 por 1.4, entonces nos da 21 HP. Bueno, entonces esa sería nuestra potencia de diseño. Luego pues tenemos el paso aquí de la relación de velocidades, ¿verdad? Que no se asusten mucho porque este pues no se usa mucho así como en las bandas, aquí pues es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, de igual manera pues la relación de velocidades será la mayor entre la menor, ¿verdad? Relación de velocidades. Entonces tenemos que R sería pues N1 entre N sub 2, que sería la velocidad angular del motor, ¿verdad? 900 RPM, ¿no? Y la velocidad de salida, pues esta es la que va a ir en el transportador, ¿no? ¿Ya? Entonces tendríamos que esta, pues usaríamos el promedio, ¿no? Entonces tendría 900 entre el promedio de que tendríamos entre 230 y 40, ¿no? Que nos daría 235. 235 sería el promedio. Y de esta, pues, luego, ¿verdad? Pues, nos daría pues una relación de 3.83. En el paso 3, pues vamos a seleccionar la cadena, ¿verdad? Este pues es uno de los pasos más importantes, ¿no? Muy importantes. Porque aquí pues también ya de una sola vez aparece el número de dientes de las catarinas, ¿no? Entonces, paso 3, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar la cadena. Y con ello también ¿verdad? Con ello también les mencionaba que también seleccionamos el número de dientes de la Catarina impulsora, ¿no? Ok. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ir a buscar esto, no? Fíjense que aquí, pues, ah, en el examen, pues, siempre vamos a tratar de dar unas pistas ahí, ¿verdad? Pero vean de que ustedes, pues, cuando en este tipo de lo que se hace, pues, empezamos a buscar, ¿verdad? La cadena con el criterio, ¿no? Con el criterio de, de utilizar, pues, una Catarina pues suficientemente, ¿verdad? Diámetro con números de dientes muy pequeños, ¿verdad? Porque les decía pues para que así la impulsora pues, ¿verdad? Nos quede pues también dentro, ¿verdad? De un número de dientes que sea pues ahí pues moderado, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en la cadena, pues en la cadena 40, entonces, ¿cuánto es la potencia que nosotros queremos transmitir? Eh, mínimo 21 La HP, de ¿verdad? diseño 21. Ok, gracias, gracias. Esa sería, ¿verdad? Mínimo 21, ¿verdad? Ya menos de 21 no podemos aceptar. Entonces, ¿cuántas revoluciones tenemos? 900, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a buscar aquí en estas revoluciones por minuto, ¿verdad? Entonces, vamos acá, ¿no? Y vean de que vamos a llegar aquí hasta el final y miren, no podemos transmitir esa potencia con esta cadena, ¿no? ¿Lo ven?
porque miren que con 45 dientes y eso ya sería demasiado, ¿no? Ya desde que estamos como por aquí, 17, 19 dientes, ya no podemos transmitirlo, entonces mejor serían demasiados dientes ya llegar hasta el límite aquí, ¿verdad? De estos 45 dientes, ¿verdad? Ah, entonces, pues siempre vamos a preferir hacerlo de esa forma y generalmente, pues casi todos los ejemplos que mencionamos, pues casi nunca pues se da un ejemplo así donde salgan demasiados dientes y en realidad pues también, ¿verdad? En muchos arreglos de cadenas que, ¿verdad? Que he visto, no he encontrado arreglos así con catarinas tan grandes en la impulsora, ¿no? En el motor. Siempre prefieren los más pequeños, ¿no? Bueno, entonces acá nos vamos entonces a la cadena esta, número 60, ¿no? Entonces vean que aquí ya no tenemos las 900 revoluciones, ¿verdad? Tenemos 800, ¿verdad? 800 y 1000 aquí, ¿no? 800 y 1000 es lo que tenemos. Entonces, pues ah, tendríamos, vamos buscando ahí, ¿no? Entonces lo ven aquí. Fíjense que aquí estamos en 18.46 y 22.87, ¿no? Y como estamos a 900, pues lo ven, aquí pues no es como muy necesario pues aplicarlo aquí con el promedio, como estamos exactamente en el centro. Entonces aquí con el promedio podríamos encontrar, ¿verdad? La cadena, pero aquí para 900 revoluciones nos daría menor que 21. Pareciera, ¿verdad? Por este 22.87 que sí, ¿verdad? Pero no llega, ¿verdad? No llega a 21 HP. Entonces hay que hacerlo aquí para la número 17, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando hacemos eso, ¿verdad? Como estamos justamente en el centro, 800, 1900, entonces nada más aquí con solo 16 puntos con el promedio, ¿verdad? Podemos encontrar lo que tenemos que, en otros casos, pues tendrán que interpolar, ¿no? Nos daría 21.96 el promedio, ¿no? 21.96. Entonces nos vamos a seleccionar la cadena, ¿no? Entonces a 21.96 es la potencia que podemos transmitir. Pero bueno, no sé si observaron, ¿verdad? Que la cadena era de número 60 con paso .75 y que el número de dientes era de 17, ¿no? Bueno, lo vamos a volver a ver acá. Lo teníamos aquí, ¿verdad? Entonces vimos que la con número 40 no podía, entonces pasamos a la número 60, ¿no? Entonces aquí, entonces tendríamos, ¿verdad? El número de dientes 17, ¿lo ven? Otro punto importante que habría que ver, que aquí, ¿verdad? También podemos, el tipo de lubricación va a ser de baño de aceite, ¿no? Tipo baño de aceite. Aquí lo dice, ¿no? Lubricación manual por goteo, lubricación de baño con disco y lubricación con chorro de aceite. No, ¿dónde estábamos? Creo que era esta. Muy bien, entonces estábamos por aquí, ¿no? Se me borró la información. ¿Qué pasó? Vamos a ver aquí. A ver.
Bueno, entonces estábamos por aquí. Y teníamos que decíamos, ¿no? Que era pues una cadena con número de dientes 17, ¿no? Que era número 60, paso punto 75 y tendría una lubricación tipo B, ¿no? Una lubricación con baño o con disco. Entonces, eh, bueno, esta información pues es la que nos va a servir acá en este paso de la cadena. Entonces tenemos que es una cadena, número, entonces, ¿verdad? Al seleccionar la cadena, entonces decimos que es una cadena número 60, ¿verdad? Fíjense que el paso, ¿verdad? Suena como el paso suena como algo muy, así como trivial, ¿verdad? El paso, 0.75 pulgadas. Pero muchas veces cuando uno va a buscar ahí, deme una cadena de que sea de paso de 3/4. Hay muchos que no saben de eso, fíjense. Más que con lo que lo reconocen, ¿verdad? Es con el número de la cadena. Deme una cadena número 60 y ya, listo, todo el mundo ya sabe cuál es la cadena, ¿no? Entonces, eh, luego, pues aquí paso a 0.75 pulgadas, número de dientes, ¿verdad? Número de dientes n sub 1 era igual a 17 dientes. Y la lubricación que era de disco que la vimos ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, el paso 3, paso 4, paso 4, pues sería determinar la catarina impulsada, ¿verdad? Determinar el número de dientes más específicamente, ¿no? Determinar el, la catarina impulsada. Entonces, para la catarina impulsada, pues ah, eh, sabemos entonces que la relación, ¿no? Eh, la relación en este caso, pues igual, ¿verdad? Así como para las, ¿cómo se llama? Para las revoluciones acá, ¿verdad? Cuando estás en función de las revoluciones es la mayor entre la menor. Y cuando es entre el número de dientes también, ¿no? Es el número de dientes mayor que sería pues de la impulsada entre el número de dientes, ¿verdad? De la impulsora, ¿no? Entonces, pues el número de dientes de de la impulsada, pues sería R por el número de dientes 1, ¿no? Y tenemos ¿cuánto? 300.83. Entonces, N2, pues sería igual ¿a cuánto? A 3.83 por, por el número de dientes 1, que de la impulsora sería 17, ¿no? 17. Entonces esto, al multiplicar este valor, nos daría 3.83 por 17. 65.11, ¿no? 65.11.
punto 11. Entonces lo ven que aquí nos da un decimal, ¿verdad? Un decimal acá. Bueno, entonces, pero ¿cuál es el número de dientes que vamos a escoger, no? 66 o 65. Ok, vean de que si escojo a 66, ¿verdad? Entonces me alejaría como un poco más de lo que sería la velocidad de 235, ¿no? Entonces, si escojo 65, ustedes podrían hacer el cálculo y ver esa aproximación, entonces mejor nos quedamos con 62 dientes, ¿no? Siempre pues vamos a tratar de escoger, ¿no? Y alguien podría decir, bueno, y si me da 60, exactamente la mitad, ¿no? Entonces, pues yo diría que siempre en ese caso escojamos el menor, ¿verdad? Siempre. ah, Eso es como, ¿verdad? Un principio pues de la fatiga, ¿no? Cuando vimos, ¿verdad? La fatiga, el proceso de la gran cantidad de ciclos y le aumentamos la velocidad, entonces va a tener más ciclos y al aumentar la cantidad de ciclos, de repeticiones de los esfuerzos a que va a estar sometido, entonces, entonces eso disminuye la vida útil, ¿no? De la cadena, ¿no? A menos que, ¿verdad? Que tal vez pues, pueda ser que más bien nos convenga por la velocidad, ¿verdad? De que al incrementar un poquito más la velocidad y no nos estamos saliendo del límite de la máquina, ¿verdad? Pues entonces pudiéramos escoger la mayor, pero para cuidar el equipo, pues sería mejor que tengamos, ¿verdad? Una menor eh, número de dientes ahí. Siempre pues cuidando, ¿verdad? Un poco más que todo que podamos mantener la velocidad más próxima a la de la máquina. Bueno, muy bien. Luego de eso, sería el paso 5, ¿no? Paso 5. Entonces, en el paso 5 vamos a calcular la velocidad de salida, ¿no? La velocidad de salida ya con este número de dientes, ¿no? Con el número de dientes calculamos ya la salida, o sea, la velocidad a la que realmente pues va a trabajar, ¿verdad? Si realmente tenemos 900 revoluciones. Muy bien, entonces, bueno, aquí pues ya conocemos pues que tendríamos nosotros que la velocidad, ¿no? Por el número de dientes en la impulsora es igual a la velocidad por el número de dientes en la impulsada, ¿no? Y bueno, de aquí despejamos para el número de dientes y nos daría pues N1 o la velocidad angular, ¿verdad? Porque las dos son N. Entonces la velocidad angular, 1 por el número de dientes en 1 entre la velocidad angular en 2, ¿no? Ah, ah, no, lo que estamos calculando es N2, ¿no? Entonces sería más bien aquí N, la velocidad angular. Es la velocidad angular la que estamos calculando. Entonces nos quedaría aquí entre N2. Entonces la velocidad angular, ya con el número de dientes de la Catarina que tenemos, con el dato, ¿no? De que el motor va a ser de 900 revoluciones.
Y pues decidimos al final pues que nos quedábamos con 65 dientes. No sé por qué puse 62 aquí. 65 dientes, entre 65 dientes. Entonces me quedaría estas revoluciones, pues es como una verificación que tan cerca estamos de la velocidad de 235, ¿no? 900 por 17 entre 65. Entonces eso nos daría 2.35, 2.35.38, ¿no? Entonces se ve que es una velocidad pues aceptable, ¿no? Aceptable. Está muy cerca de 235, que fue como el diseño que habíamos iniciado. Entonces eso ya nos da una idea que vamos bien. Entonces ya tendríamos, vean, que tenemos aquí algo importante, ¿no? El número de dientes N1, 17 dientes, y el número de dientes en 2, 65 dientes. Entonces con eso pues ya pues digo, es la parte como más importante, ¿no? Eh, porque pues si eso está bien, ya es muy difícil equivocarse en los siguientes pasos, ¿no? El paso 6, pues que sería diámetro de las catarinas, ¿no? Diámetro de las catarinas, pues ya solo es básicamente aplicar las fórmulas, ¿no? Diámetro de las catarinas. Que estas pues nos servirán después finalmente para calcular el ángulo, ¿no? El ángulo de contacto de las catarinas. Entonces tendríamos pues la fórmula, se las había presentado allá, ¿verdad? En aquel resumen de los, ¿cómo se llama? De lo más importante de las cadenas, de las recomendaciones de la cadena. Entonces tendríamos que sería el paso entre el seno de 180 sobre el número de dientes. Entonces el diámetro 1 sería entonces el paso, que es una cadena de 0.75 dividido entre el seno de 180 entre el número de dientes para la Catarina 1, que es 17, ¿no? Y el de sub 2 sería igual a 0.75 entre el seno de 180 entre el número de dientes, ¿verdad? Correspondiente pues a la impulsora, ¿no? Que serían 65 dientes. Entonces el diámetro 1 sería 0.75 entre el seno, ¿no? El seno de 180 entre 17, que sería 4.0816 pulgadas, ¿no? Entonces, pues aquí le vamos a dejar 4.082 pulgadas. Y aquí igual sería pues 0.75 entre el seno de 180 entre 65. Y tendríamos que ese sería 14.807, 14.807, 0.75 entre seno de 180, a ver, no, aquí es 62, es 65, es 15, 15.524, 15.500. Ok, bueno, de ahí pues seguiríamos el paso 7, pues que ya, bueno, el paso que lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Nos vamos a quedar ahí por hoy.
Bueno, jóvenes, les agradezco.